Paz del Señor a todos, hermanos. Aquí estamos para compartir una palabra que sea para edificación. Y la palabra que vamos a compartir hoy, que Dios ha colocado en mi corazón, es una palabra que es bien complicada de hablarla. Es una palabra que ha traído muchas diferentes interpretaciones. Pero la palabra del Señor es clara, ¿no? Es clara. Y quiero compartir esta palabra que se trata sobre los diezmos. ¿Debemos diezmar hoy día o no debemos diezmar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos dar? ¿Debemos dar o no debemos dar para la casa del Señor? ¿Cómo es este tema? Ayer en la iglesia donde voy se habló ese tema y fue bien explicado. Ahora yo quiero tocar un poquito el tema de los diezmos para que podamos entender y aprender cuando alguien nos quiere pedir el diezmo, cuando alguien nos quiere hablar, saber explicar sobre el diezmo, cómo es y si se debe cumplir ahora o no. Y si escuché muchos pastores decir que si no dan el diezmo van para el infierno, que si no damos el diezmo no somos prosperados. Escuché muchas personas, pastores, líderes, hablar sobre ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo es este tema? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Entonces vamos a empezar a leer en Génesis 14, verso 19. El título es Melquisedec bendice a Abraham. Entonces dice así, el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios altísimo y creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que Abraham había ganado en aquella batalla para salvarlo a Lot, sacarlo a Lot que había sido prisionero. Todo lo que ganó en esa batalla dio el 10%, pero él propuso eso en su corazón de darlo. Abraham propuso en su corazón de dar el 10%. Es como que yo digo, bueno, Señor, si tú me bendices en mi negocio que voy a emprender, que voy a abrir ahora, yo te doy el 20%, el 30%, el 40%, depende de lo que yo quiera dar, el 5%. Depende del propósito que yo haga con el Señor. Abraham hizo el propósito del 10%. Amén. Entonces, fue un propósito que hizo Abraham. Dios lo bendijo y Abraham cumplió con lo que había dicho, dio el 10%. Y no está mal que usted pueda decir, de lo que gano, voy a dar el 10% para la obra del Señor. Bárbaro. Si quiere dar el 10% puede darlo. No hay algo que impida. Pero que esto del de los diezmos no sea un negocio como están haciendo con la obra del Señor, un negocio para mantener a pastores en casas lujosas, para mantener a pastores viajando y disfrutando el dinero de muchas personas que trabajan y dan el diezmo y lo hacen de una forma sufrida, porque precisan el dinero, pero sin embargo están dando por miedo, dan por miedo y no ven bendición ninguna, siguen en la misma situación. Quienes se enriquecen son los líderes. Y no son todos, porque hay iglesias que reciben el diezmo y el diezmo es volcado para la obra del Señor. El diezmo es volcado para hacer la obra misionaria, para dar alimento a los necesitados. Entonces no son todas las iglesias, pero es la minoría que pasa esto. La minoría de las iglesias vuelca el diezmo a hacer la obra de Dios. La Biblia deja bien claro, dice, el que no trabaje, que no coma, dice Pablo. Entonces debemos trabajar. Yo veo pastores que trabajan, se esfuerzan para mantener a su familia y hacen la obra del Señor. Eso es bueno. Eso es bueno porque no están dependiendo de un diezmo, están dependiendo de una entrada. Ahora, se necesita dinero para pagar la luz, para pagar el agua, se necesita para arreglar la iglesia, para micrófonos, se necesita dinero. Ahora, no podemos hacer del diezmo un negocio. Vamos a Malaquías 3:6, que todos se basan en este texto. Y
Al basarse en este texto, ellos tuercen esta palabra para la mentira, para el engaño, para que usted y yo, como ya me pasó en algún tiempo, quedemos con miedo. Pero cuando analizamos la palabra, cuando la escudriñamos, Dios nos abre la mente y nos da sabiduría para entenderla. Dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres no habéis apartado desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo preguntando, ¿en qué nos hemos de volver? Dios diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda me ha robado. Traedme todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos cómo Dios habla al pueblo que ha robado a Dios. Pero si si vuelven a diezmar, Dios los va a bendecir, va a reprender al devorador, va a bendecirlos. Pero algo bien claro dice, la nación toda me ha robado. ¿Qué nación era esa? Era la nación de Israel. ¿Por qué esto pasaba? Porque en aquel tiempo todos recibieron tierra, todas las tribus recibieron tierra para vivir con su familia, para producir, para plantar. Todos recibieron tierras, menos la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví tenía que recibir los diezmos de las otras tribus para ser mantenidos, para que haya abundancia en la casa del Señor. Hoy día esa tribu no existe, o sea, hoy día no es que no exista la tribu de Leví, no, me expresé mal. Hoy día, si usted va a Israel, no piden diezmos, porque ya no hay templo. No hay templo. Entonces no hay que llevar dinero al templo para mantener a la tribu de Leví. No hay levitas. Y era para aquel tiempo. Entonces debemos entender y dejar claro que el diezmo hoy día no tenemos por qué cumplirlo. No tenemos que ser manipulados a hacerlo. Usted puede decir, voy a dar el 20%, como lo dije hace unos minutos atrás, voy a dar el 20%. Este mes me fue muy bien, Dios me ha bendecido mucho, voy a dar el 30% para la obra del Señor. Este mes no me fue muy bien, Señor, voy a dar el 5% porque tengo que mantener mi casa, tengo mi familia. Y Pablo deja claro en Timoteo, primero la familia de la fe, primero mi familia, primero los hermanos de la iglesia, después ayudo a, a, a lo de afuera. Pero primero está mi familia. No voy a dejar de pagar un agua, una luz, dejar que me corten el agua, la luz por dar el diezmo. Escuché pastores decir eso. No, no, primero se aparta para Dios, primero el diezmo. Si te cortan el agua, la luz, Dios no va a dejar cortar. Bueno, a mí me dejó cortar. A mí no me fue bien cuando di el diezmo. Porque estaba siendo engañado, estaba siendo manipulado. Estaba siendo manipulado. Entonces, debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso debemos estudiar cada día su palabra. Y cuando hablo esto, muchos dicen, y dicen, sí, pero el diezmo también está en el Nuevo Testamento. Muchos me han dicho. Y realmente Jesús habla en una parte del Nuevo Testamento, habla en Mateo 23. Vamos a Mateo 23.
Mateo 23:23. Jesús está reprendiendo a los escribas y fariseos. Entonces Jesús les dice así, Mateo 23:23, dice así, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y miren lo que dice acá. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces tú dices, no, no. Jesús está diciendo, hay que cumplir la justicia, el amor, pero también diezmar. Es lo que Jesús está diciendo acá. No se olviden que cuando Jesús empezó su ministerio en Mateo 5, el sermón del monte, ¿se acuerdan del sermón del monte? Pero en Mateo 5:17 dice Jesús y la ley. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús es la propia ley. Jesús nació y murió cumpliendo la ley. Jesús era la propia ley. Y en Mateo 23:23, cuando Jesús dice acá, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Muchos dicen esto, pero no entienden la palabra. Muchos tuercen la palabra para su beneficio, porque tienen que mantener una iglesia, porque tienen que mantener su casa a través de los diezmos, sacando de gente a veces que no tiene para dar el diezmo, o que gana muy poco, o que vive por el día a día. ¿Cómo le voy a pedir a una persona que vive el día a día que dé el diezmo? Si tiene que mantener a su familia, si tiene hijos chicos, ¿cómo voy a hacer eso? En la pandemia se vio mucho. Muchos líderes a nivel mundial pidiendo dinero porque no era para dejar de dar el diezmo, pero las personas estaban con miedo, las personas no sabían qué iba a pasar, era una incertidumbre. Y pedían el diezmo y mentían diciendo que Dios estaba diciendo esto y lo otro, era todo mentira. Debemos tener cuidado, hermanos, debemos tener mucho cuidado a quién escuchamos y a quién seguimos. Entonces Jesús vino para cumplir la ley. Ahora, si por la ley de Moisés siguiéramos siendo regidos hoy, era imposible ser salvos. No había cómo. En la Biblia nos muestra esto. No había cómo. Entonces, si hay 613 mandamientos que Dios dejó para el pueblo, ahora vamos a cumplir solo el diezmo. La mayoría de las iglesias que conozco acá en mi ciudad no guardan el sábado. No guardan el sábado. Ahora, en los 10 mandamientos que Dios dejó para el pueblo, en los 10 mandamientos, no habla del diezmo, pero sí habla del sábado. Y no están guardando el sábado como el día sagrado para el Señor. ¿Por qué no guardan el sábado y sí predican del diezmo? Si predican el diezmo como algo que tiene que ser cumplido, tienen que guardar también el sábado, porque el sábado sí se habla en todo el Nuevo Testamento. Pablo guardaba el sábado, los cultos que hacían eran los sábados, ahí sí se guarda el sábado. ¿Y por qué no guardan el sábado? Pero sí el diezmo que se habla una vez en Mateo 23:23, y es algo que ahora les voy a explicar, porque el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1 o en Lucas 1 o en Marcos 1 o en Juan 1, no empieza el Nuevo Testamento ahí. El Nuevo Testamento, que no es Nuevo Testamento tampoco, es la nueva alianza, el nuevo pacto. La nueva alianza, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, porque en las Biblias está el Nuevo Testamento, empieza cuando Jesús muere, cuando se rasga el velo. Ahí empieza. Porque ahí ya no somos condenados por la ley, sino por la gracia. Porque si fuera por la ley, no llegaríamos.
seríamos todos muertos, no llegaríamos, nadie puede cumplir aquella ley. Entonces, por el amor y la misericordia de Dios, Jesús vino, nació y murió por nosotros, por ti y por mí. Murió por nosotros. Ahí empieza el nuevo pacto, ahí empieza el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere. Entonces, muéstreme cuando, después que Jesús murió, ¿dónde se habla de diezmos? No veo. Jesús cuando nació, él estaba cumpliendo la ley. Cuando Jesús nació, tuvieron que llevar no me acuerdo qué era que llevaban, si eran palomas y unas tortas por el nacimiento de cada niño. Los que podían más llevaban unas cosas diferentes y presentaban al sacerdote. Si usted lee un poco la Biblia se da cuenta que cuando Jesús sanaba a alguien, esa persona tenía que presentarse ante el sacerdote con algo, porque Dios lo había curado. Si usted lee la Biblia se da cuenta que en aquel tiempo las personas que tenían lepra estaban separadas, no podían estar con el pueblo, y eso empezó con Moisés. Dios le dio a Moisés: aquel que tiene lepra tiene que estar separado hasta ser curado. Pero cuando Jesús muere, empieza una nueva etapa. Jesús está diciendo: ahora por mi gracia, ahora porque he muerto por ustedes, porque di mi vida por ustedes, ahora son salvos. Debemos seguir a Cristo y somos salvos. Tenemos la salvación gratuita. Entonces, cuando Jesús murió y se rasgó el velo, que tenemos acceso a orar al Señor, antiguamente era el sacerdote, cuando Jesús murió y se rasgó el velo, empieza el Nuevo Testamento ahí, no cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació estaba cumpliendo todavía la ley. Es clara la palabra del Señor. Muchos quieren torcerla, muchos leen un versículo y hacen esto acá y ya está, y hacen creer a los demás que es así, porque no estudian, no escudriñan la Biblia cuando el Señor nos manda a escudriñar la palabra de Dios. Vamos acá, Primera de Corintios. Vean lo que Pablo dice, Primera de Corintios, capítulo 16. Pablo es bien claro, bien claro. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en la iglesia de Galacia. Se había ordenado en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces es necesario dinero, o puede ser un paquete de sal, o un paquete de arroz, y llevar a la casa del Señor. Tiene que ser solo dinero. Pablo deja bien claro acá: de acuerdo a lo que yo haya prosperado. Si mi semana fue buena, lucré mucho, mi semana fue buena, doy al Señor, porque Dios manda a dar. Dios manda a dar. Dios dice que aquel que ayuda al pobre, Él está viendo. Y somos prosperados cuando damos con alegría, con gozo, y cuando damos sin ser vistos, sin querer aparecer. Yo estoy dando esto para la iglesia, yo estoy dando esto para la iglesia. No podemos aparecer. La palabra también es clara, que lo que tu mano derecha da, tu izquierda no vea. Entonces, que no demos alardeando, que no demos y saquemos foto, que no ayudemos al hermano que es pobre y sacamos foto. Acá estamos dando para el hermano que estaba necesitado. Que no seamos así, que demos sin que nadie sepa, o la menor gente que pueda saber que estamos dando o que estamos ayudando, mejor, porque lo tenemos que hacer de corazón. Entonces, ahora entendemos que debemos ayudar a la obra del Señor, pero de acuerdo a lo que podamos, de acuerdo a lo que podamos. Yo tengo que cuidar primero mi casa, mis hijos, mi familia. Y no estoy diciendo, de lo que sobra vas a dar, no estoy diciendo eso. Pero yo tengo que cuidar mi familia, es mi responsabilidad, es lo que Dios quiere. Ahora, cuando voy a dar para la casa del Señor, ¿cómo lo hago? Si yo compro un tipo de arroz, el mejor, voy a poner un ejemplo, el mejor arroz compro. Ahora, si voy a llevar el arroz para la casa, yo no voy a comprar el peor,
Es ahí que está el problema. Yo tengo que llevar a la casa del Señor lo mismo que yo consumo. Si yo consumo el arroz X, que es el mejor, ese arroz debo llevar a la casa del Señor si voy a ayudar. Si voy a ayudar a la obra de Dios. Eso es dar lo mejor. Es lo que yo consumo. Ahora, no tengo para llevar no tengo para llevar varias cosas. Bueno, llevo un paquete de sal. Es lo que tengo en el momento, es lo que puedo llevar. Llevo un paquete de arroz, un paquete de lentejas, es lo que puedo hacer por la obra del Señor. No tengo para llevar nada. Bueno, me dispongo un tiempo para hacer la obra del Señor en la casa. ¿Qué puedo hacer? Limpiar la iglesia, ¿qué puedo hacer? Arreglar, hacer electricidad, bueno, voy a poner una luz más acá, una luz más allá. ¿Es eso lo que Dios quiere? No tenemos, pero podemos hacer algo de nuestro tiempo. Sabemos trabajar con madera, voy a hacer un banco, voy a hacer una mesa para la iglesia, podemos ayudar. Dios ve el corazón de cada persona que quiere hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, que no seamos engañados con el tema del diezmo, que pongamos las cosas del Señor en primer lugar. Pero como dice Pablo, de acuerdo a lo que podamos. Dios no se agrada que seamos pobres, Dios no se agrada que andemos pidiendo. Dios no se agrada de eso. Dios no quiere que andemos pidiendo aquí y allá. Dios quiere que oremos que Él va a suplir, Él va a mandar la provisión. Dios va a mandar la provisión. Ahora debemos ser generosos. Debemos de ser como habla en Hechos 10, si no me equivoco, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio conocía a Dios, pero no iba a la sinagoga porque él no era judío. Pero era un hombre temeroso de Dios y era un hombre que daba muchas limosnas. Ser misericordioso, ser piadoso, ayudar al necesitado y pedirle dirección a Dios para no ser engañados y ayudar a la persona que no quiere trabajar. Porque hay muchos acomodados, hermanos. Hay muchos acomodados que no quieren trabajar y quieren ganar la vida fácil a través del Evangelio, ser mantenidos. Y eso Dios no se agrada. Así como no se agrada que andemos pidiendo a todo el mundo. Dios no se agrada, porque ¿qué testimonio estoy dando yo? Si, ¿cómo le voy a predicar a una persona si le ando pidiendo que me ayude con esto, que me ayude con lo otro? ¿Qué testimonio estoy dando de la persona que no es creyente? ¿Qué va a decir? ¿Pero estás pidiendo? ¿Vivís todo el día pidiendo? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y a mí me tocó vivir, hermanos. Tengo un testimonio, me tocó vivir 3 días sin gas, 3 días sin dinero. Y no salí a pedir a nadie. ¿Qué hice? Pensé en pedir. Pero digo, no voy a pedir porque si sirvo a Dios, si el Señor está conmigo, ¿qué hice? Me arrodillé, oré y pasé los 3 días sin gas y sin un centavo. Y no me morí de hambre porque Dios suplió, adentro de casa estaba la comida. Dios esos 3 días suplió y nadie vino a traerme nada. Me cortaron en un tiempo, me cortaron la luz. Llego a casa y estaba sin luz. Pero en el mismo día, Dios tocó el corazón de una persona y solucionó el problema. Entonces Dios está con aquellos que lo buscan, Dios está con aquellos que claman a Dios. No precisamos salir a pedir a ningún lado, es clamar al Señor que Dios envía. Es diferente que Dios mande a una persona a traernos algo, que nosotros vayamos a pedir, que aprendamos esto y que no seamos engañados con el tema del diezmo, pero sí que demos al Señor con gozo, con alegría, lo que, de acuerdo a lo que podemos. Muchas veces para Dios es más valioso un real o 10 pesos, una moneda, que alguien que llegue y da $100. Es mucho más valioso la persona. Y está en la Biblia, es bíblico esto. Jesús dijo para sus discípulos, miren lo que dio aquella viuda. Dio todo lo que tenía. Y sin embargo llegaba gente allí, daba un montón de dinero, un montón de personas ricas daban dinero. Y Dios ve el corazón. Dios veía el corazón, se daba cuenta del corazón de cada uno. Que Dios los bendiga, hermano, que esta palabra quede para que ustedes puedan reflexionar,
que cada uno pueda reflexionar y ponerse a pensar y estudiar la palabra del Señor, para que podamos entender el verdadero evangelio y que no seamos engañados por personas que manipulan, que mienten. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Un abrazo.